¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El diputado Héctor Arce del ala evista termina pidiendo diálogo al gobierno de Luis Arce Catacora. Le plantea a Luis Arce convocar a diálogo con Evo Morales, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral para pacificar el país. Pide que le den las garantías necesarias a Evo Morales para participar de este diálogo. Además, no dejó pasar el hecho de la ausencia total del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, quien brilla por su ausencia. Dijo debe ser vicepresidente de Tangamandapio. No dice una palabra el vicepresidente. Terminó cuestionando la actitud del vicepresidente de Bolivia. Escuchemos las polémicas palabras del diputado Héctor Arce y luego continuamos. Pero ¿qué dice el diputado del MAS del ala evista, el señor Héctor Arce? Le está recomendando, le está sugiriendo al presidente Luis Arce convocar un diálogo. Dijo que es hora de convocarlo a Evo Morales a dialogar. Fíjese usted, Evo quiere convulsionarlo el país, Evo lo tiene bloqueado el país y en cualquier momento se va a acercar las ciudades y no van a haber alimentos esenciales para llevar a la mesa de todos los bolivianos, ni caro ni barato. El evismo apunta a acercar las ciudades. Fíjese usted que Cochabamba está con al menos 10 puntos de bloqueos. No hay transitabilidad hacia La Paz, hacia Oruro, hacia Potosí, hacia Chuquisaca, ni hacia Santa Cruz. Héctor Arce, en el 9º día de movilización de los evistas que se ven disminuidos, está sugiriendo al presidente llamar un diálogo a Evo Morales, al TCP, al TCE y a los sectores sociales, para garantizar así la candidatura del expresidente para las próximas elecciones nacionales. ¿Qué queda ahora? Señor Lucho Arce, llame a un diálogo. La historia nos ha demostrado que las crisis políticas, económicos y sociales se resuelven con acuerdos políticos, con consensos, con diálogo. Llame a ese sector movilizado a sentarse de manera sincera de frente al pueblo boliviano. Es la única posibilidad y opción que veo yo para resolver estos conflictos. Pero además, en esa reunión debe estar el Tribunal Constitucional y debe estar estos vocales del Tribunal Supremo Electoral, que yo veo que es la única posibilidad de resolver pacíficamente este conflicto social. Por supuesto que sí, Evo Morales tiene que estar en esta reunión, ¿no? Las instituciones deben darle todas las garantías para que Evo Morales esté en este diálogo. Yo veo que no hay otra opción en este momento. La gente está muy molesta. Ese es un tema que nuestras organizaciones sociales lo van a definir. Si hay diálogo, obviamente tiene que haber toda la predisposición de todos los sectores y todas las instituciones de buscar una solución. La consigna que hoy escuchamos es que no tiene sentido ir a elecciones si Evo Morales no está en la papeleta de sufragio. Eso es lo que escuchamos en diferentes sectores, en diferentes organizaciones sociales. Bueno, lamentablemente no hemos tenido vicepresidente estos 4 años y medio. David Choquehuanca vive ausente, vive en el país de Alicia las Maravillas, o será vicepresidente del país de Tangamandapio, como dice Cantinflas. Entonces no tenemos vicepresidente. Entonces habría que ver quién es esa persona que va a dar certidumbre, certezas al pueblo boliviano. ¿Quién, diputado? ¿Quién? Bueno, ahí la Constitución Política del Estado establece la sucesión constitucional. Si no está el presidente, el vicepresidente. Si no está el vicepresidente, presidente del Senado. Y si no está el presidente del Senado, puede terminar siendo presidente el presidente de la Cámara de Diputados. Sale en conferencia de prensa el magistrado autoprorrogado Hurtado, en el que hace referencia a la sentencia constitucional 1010 y a la sentencia constitucional 007, que hace una enmienda precisamente, aclaración o complementación a la sentencia constitucional 1010. La pregunta es, señor Hurtado, usted tiene la condición ética y moral para hablar de periodos constitucionales si usted ha sido el primero en autoprorrogarse, en violentar la Constitución Política del Estado,
en transgredir la Constitución Política del Estado, ¿no? Bajo el rótulo de interpretación constitucional, ustedes han hecho una reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Han modificado el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. El pueblo boliviano no les delegó a ustedes esa atribución, esa prerrogativa constitucional de modificar parcialmente la Constitución Política del Estado, como lo han hecho en sus panfletos disque sentencias constitucionales. Ustedes han cometido delitos, señor Hurtado y toda esta pandilla comparsa de sicarios judiciales. Tarde o temprano ustedes van a rendir cuentas. Si bien hoy tienen la protección, el blindaje del órgano ejecutivo, por eso actúan de manera delincuencial, transgrediendo nuestra Constitución Política del Estado. Asimismo, queremos pedirles a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, señores vocales, ustedes son la autoridad máxima para llevar adelante procesos electorales. Ustedes son los que deben darles certidumbre y transparencia a un proceso electoral. No es posible que hoy sigan siendo sometidos al órgano ejecutivo, pero también estén siendo sometidos a estos autoprorrogados. Por tanto, tomen sus decisiones con absoluta independencia, autonomía, para darle certidumbre en las próximas elecciones. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene ir a elecciones si Evo Morales no va a estar en la papeleta de sufragio? Y le pregunto al pueblo boliviano, hoy habemos miles, millones de bolivianas y bolivianos que tenemos nuestro candidato y ese candidato se llama Evo Morales. Pero además, hoy está en riesgo la democracia. La democracia es un mecanismo que te permite elegir a tus autoridades. El pueblo boliviano debe decidir a través de su voto quién va a ser sus próximos gobernantes. Es inaceptable, inadmisible que estos magistrados autoprorrogados, reitero, bajo el rótulo de interpretación constitucional, modifican el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Nadie les dio esa atribución, nadie les dio esa prerrogativa constitucional. En conclusión, habemos miles, millones de bolivianas y bolivianos que hoy le exigen a los vocales del Tribunal Supremo Electoral tomen decisiones que eviten mayor conflicto, mayor violencia, que eviten quizás muertos en el país. Lamentamos muchísimo esta conducta delincuencial criminal de estas autoridades que hoy no merecen más estar a la cabeza de estas instituciones tan importantes. Pero lo que usted indicaba bajo ese rótulo de interpretación constitucional, Evo Morales después del referéndum del 21 fue a utilizar el mismo argumento para incluso dejar sin efecto, ¿no?, el artículo 168. Si ustedes recuerdan, en aquel momento esos magistrados estaban ejerciendo sus cargos de manera legal, estaban cumpliendo su periodo constitucional de 6 años. Estos señores hoy cumplieron su mandato constitucional el 31 de diciembre del 2023. Se han autoprorrogado 1 año y 6 meses prácticamente. En ningún lugar de la Constitución Política del Estado establece la posibilidad de que estos sujetos se puedan autoprorrogar. En ningún lugar establece esa posibilidad de que se autoprorrogue. Pero tampoco nosotros le hemos dado esa facultad de modificar la Constitución. Entonces hay diferencias abismales y sustanciales en relación al ejercicio de acuerdo al periodo de mandato que el pueblo boliviano les dio. ¿Ya? Mi colega señala que Evo Morales no quiere elecciones. ¿Quiere elecciones o no? Obviamente queremos elecciones transparentes, elecciones que garanticen la democracia, elecciones que garanticen el derecho humano de elegir y ser elegido,
En este caso, no nos están permitiendo a nosotros elegir a nuestros gobernantes. Tampoco están permitiendo a Evo Morales ser candidato para ser elegido. Han actuado de manera sucia, perversa, de manera dañina, para obstaculizar, poner trancas, zancadillas a este proceso electoral. Por tanto, los directos responsables de esta crisis institucional, de esta crisis electoral, de esta crisis del sistema electoral, tienen nombres y apellidos. Luis Arce Catacora, magistrados autoprorrogados y, por supuesto, vocales del Tribunal Supremo Electoral. Diputado, ahora, si no va a ser inscrito Evo Morales, ¿no va a haber elecciones de diputado? La consigna que hoy escuchamos es que no tiene sentido ir a elecciones si Evo Morales no está en la papeleta de sufragio. Eso es lo que escuchamos en diferentes sectores, en diferentes organizaciones sociales. Pero lo que queremos descartar también es que hoy intentan vincular que todas estas movilizaciones es por la candidatura de Evo Morales. No es así. Hoy el gobierno de Lucho Arce ha llevado al hambre al pueblo boliviano, está llevando a la miseria. Hoy las familias bolivianas tienen que hacer los máximos esfuerzos. Las familias bolivianas tienen que buscar cómo sobrevivir, cómo subsistir, cómo garantizar un pequeño desayuno, almuerzo y cena. La gente está indignado, de bronca, enfurecido por esta negligencia, incapacidad de este gobierno. Por tanto, son diferentes sectores que hoy se movilizan para exigir en el marco del artículo 21 de la Constitución Política del Estado el derecho a protestar, el derecho a disentir, el derecho a cuestionar a un gobierno corrupto que hoy lleva al hambre, a la miseria al pueblo boliviano. ¿Usted cree que si mañana sale Arce, la situación económica va a mejorar? Este es un proceso. ¿No sería mejor dejarlo acabar su mandato para evitar más conflictos en el país? La respuesta es sencilla. ¿Quién me puede garantizar en este momento que va a haber elecciones nacionales? Las elecciones nacionales es incierto hoy, no están garantizadas. ¿Por qué? Porque tenemos por detrás de las instituciones a sicarios que interpretan y hacen lo que les venga en gana, sin respetar el Estado de Derecho, sin respetar la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado también establece la sucesión constitucional. Esperemos que si Lucho Arce no resuelve en las próximas horas estos problemas que hoy genera llanto en el pueblo boliviano, pues de una vez que tome el ejemplo de Hernán Siles Suazo, que se vaya Luis Arce Catacora y de paso... Son actitudes conspirativas que pueden afectar que las pueden afectar elecciones. no solamente al presidente, sino a toda la población. Yo me pregunto, ¿qué más puedes hacer como pueblo, como bolivianas y bolivianos, cuando acudes en el marco del derecho a las instituciones llamadas por ley para hacer respetar esos derechos y no te hacen caso? Vulneran día tras día, transgreden nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué más te queda? Obviamente protestar. Y estos sectores pues tienen sus mecanismos de protestar, tienen sus estrategias de cómo protestar para hacerse escuchar. Hay frases que lo leemos de manera frecuente. Cuando un gobierno actúa de manera tirana, cuando un gobierno no respeta la Constitución Política del Estado, cuando un gobierno transgrede a diario el ordenamiento jurídico, o cuando un gobierno te agarra patadas, puñetes, pues el pueblo boliviano también tiene derecho a rebelarse, el pueblo boliviano tiene derecho a cuestionar, y eso tiene que saber con claridad Lucho Arce. Una posible renuncia, Choquehuanca podrá resolver esto. Choquehuanca podrá resolver esto, una posible renuncia. Será vicepresidente del país de Tangamandapio, como dice Cantinflas. Entonces no tenemos vicepresidente. Entonces habría que ver quién es esa persona que va a dar certidumbre, certezas al pueblo boliviano. ¿Quién, diputado? ¿Quién? Bueno, ahí el pueblo boliviano se ha movilizado, ha marchado, ha estado acá en La Paz pidiendo diálogo. ¿Qué han recibido como respuesta? Represión brutal del gobierno, presos políticos, dirigentes presos. ¿Qué queda ahora? Señor Lucho Arce, llame a un diálogo. La historia nos ha demostrado que las crisis políticas, económicos y sociales se resuelven con acuerdos políticos, con consensos, con diálogo. Llame a ese sector movilizado a sentarse de manera sincera de frente al pueblo boliviano. Es la única posibilidad y opción que veo yo para resolver estos conflictos. Pero además, en esa reunión debe estar
el Tribunal Constitucional, y debe estar estos vocales del Tribunal Supremo Electoral, que yo veo que es la única posibilidad de resolver pacíficamente este conflicto social. ¿Evo Morales también debería estar en estas reuniones, diputado? Por supuesto que sí, Evo Morales tiene que estar en esta reunión, ¿no? Las instituciones deben darle todas las garantías para que Evo Morales esté en este diálogo. Yo veo que no hay otra opción en este momento. La gente está muy molesta. ¿Ustedes en qué cederían? Nosotros simplemente vamos a exigir que cumplan la ley, que cumplan el artículo. No es ceder eso. Si hay diálogo, levantan bloqueos. Ese es un tema que nuestras organizaciones sociales lo van a definir. Si hay diálogo, obviamente tiene que haber toda la predisposición de todos los sectores y todas las instituciones de buscar una solución. Obviamente que sí. Muchas gracias. Diputado, en el regimiento Macheco, donde han asesinado a su comandante, han lanzado panfletos amenazando con que no monitoreen, no ingresen al Chapare. ¿Esto es el sicariato que está actuando? Las instituciones no necesitan permiso, ¿no?, para ingresar a un sector, la policía ni las Fuerzas Armadas. Deben hacer su trabajo como corresponde. Obviamente, en el marco de sus reglamentos, de sus atribuciones. Si van a ingresar a matar, a asesinar, a balear a las personas, obviamente recibirán también la respuesta del pueblo, ¿no? ¿Qué respuesta, diputado? ¿Cómo se lucha contra el narcotráfico? Defenderse. Eso hay que preguntarle al ministro de Gobierno, ¿no? Ahí está Sonia, ha dejado a su heredero, al ministro Ríos. Él debe dar respuesta de cómo luchar de manera eficaz y eficiente contra el narcotráfico. No se puede luchar contra el narcotráfico protegiendo a narcotraficantes. No se puede luchar contra el narcotráfico si permites que de sus narices, de los aeropuertos más grandes de Bolivia, estén saliendo droga al exterior. Entonces ahí está la deficiencia de este ministerio. Hablando de narcotráfico, hace unos minutos se conoció una carta de Sebastián Marcet dirigida a Bolivia y otros países donde es procesado. No conozco. En Bolivia, Ya, no conozco. Caso, señala que se No he leído la carta. Ya no he leído la carta. Muchas gracias. Señor Lucho Arce, llame a un diálogo. La historia nos ha demostrado que las crisis políticas, económicos y sociales se resuelven con acuerdos políticos, con consensos, con diálogo. Llame a ese sector movilizado a sentarse de manera sincera de frente al pueblo boliviano. Es la única posibilidad y opción que veo yo para resolver estos conflictos. Esas serán las palabras del diputado evista, quien le plantea al presidente Luis Arce Catacora convocar a diálogo donde Evo Morales esté presente. También el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral, con el fin de pacificar el país y parar las movilizaciones. Héctor Arce subrayó que la gente está muy molesta y advirtió que la situación puede agravarse si no se actúa con responsabilidad política. No veo otra opción en este momento. Nosotros solo vamos a pedir que se cumpla la ley, manifestó. En medio de la tensión por las movilizaciones sociales y la exigencia de la habilitación electoral de Evo Morales, además del malestar ciudadano con protestas por la crisis económica principalmente en la ciudad de La Paz, el diputado del ala evista Héctor Arce afirmó que el presidente Luis Arce debe abrir un diálogo nacional con participación del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral y también la presencia de Evo Morales con el fin de pacificar el país. ¿Qué queda ahora, señor Luis Arce? Llame a un diálogo. La historia nos ha demostrado que las crisis políticas, económicas y sociales se resuelven con acuerdos políticos, con consensos, con diálogos, expresaba el diputado en declaraciones a medios de comunicación, que en su criterio esta es la única vía para evitar una escalada del conflicto social. El legislador evista remarcó que en la mesa de diálogo deben estar presentes los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, los vocales del Tribunal Supremo Electoral y Evo Morales, a quien, según dijo, se le debe garantizar todas las condiciones para participar del diálogo. Llame a este sector movilizado a sentarse de manera sincera de frente al pueblo boliviano. Es la única posibilidad y opción que veo para resolver estos conflictos, insistía el diputado Héctor Arce, quien subrayó que la gente está muy molesta y advirtió que la situación puede agravarse si no se actúa con responsabilidad política.
No veo otra opción en este momento, manifestaba el diputado Héctor Arce. Desde hace días, el país se enfrenta a una nueva ola de bloqueos y movilizaciones que afectan a diferentes regiones del país. Incluso hay anuncios de bloqueos indefinidos, impulsados muchos por sectores sociales afines a Evo Morales y otros simplemente por la crisis y la falta de abastecimiento de combustible en el país. Estas movilizaciones se sienten más en Cochabamba que en otros departamentos, pero a estas movilizaciones también se suman grupos económicos como los trabajadores gremiales o los transportistas, que exigen respuestas urgentes del gobierno de Luis Arce Catacora ante el incremento de los precios de la canasta familiar, la escasez de combustible y la ausencia de dólares, tres de los componentes que agravan la crisis económica nacional. ¿Qué opinan ustedes frente a la petición del diputado Héctor Arce, quien además cuestionó la ausencia total del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, quien hasta el momento ha guardado silencio frente a toda la crisis que hoy vive Bolivia? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Ustedes creen que el gobierno debería convocar a un diálogo? ¿Qué acciones debería tomar el gobierno frente a la crisis que hoy atraviesa Bolivia? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.